Bueno, entonces vamos a empezar con la clase de los transformadores. Empecemos por el transformador ideal. Este es para comprender el funcionamiento más adelante del transformador real. Entonces el transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas con un devanado de entradas y uno de salida. Entonces podemos ver en la gráfica cómo se representan. Tenemos el voltaje primario, ¿sí? En función del tiempo, la corriente primaria en función del tiempo, la corriente de salida en función del tiempo y el voltaje de salida secundario, en función del tiempo, ¿sí? Entonces más adelante se explicará el diseño de transformadores, la teoría del campo, la densidad de campo electromagnético, el flujo, ¿sí? Entonces vamos a lo que nos interesa, que en este caso es la relación de vueltas de la parte del transformador primario con respecto al secundario, ¿sí? Entonces la relación de vueltas está representada por la letra A minúscula, ¿sí? Entonces tenemos a continuación la relación de voltajes, el voltaje del devanado primario sobre el voltaje del devanado secundario, ¿sí? Esto es igual al número de vueltas que hay en el devanado primario sobre el número de vueltas que hay en el devanado secundario. Eso es igual a, ¿sí? Existe también la relación por corriente, ¿sí? Entonces aquí tenemos que el número de vueltas del lado primario, del devanado primario por la corriente primaria es igual al número de vueltas del devanado secundario por la corriente del devanado secundario, ¿sí? Entonces como podemos darnos cuenta, acá despejamos, ¿sí? Y nos queda que ns, el número de devanados secundarios sobre el número de devanados primarios, es igual a 1 sobre A. Este es con respecto a la corriente. Ahora, hay una relación fundamental del transformador ideal que siempre se va a aplicar en ejercicios más adelante, mientras sea transformador ideal, ¿sí? Nos dice que esta fórmula ya es en fasores, ¿no? Ya no estamos hablando de las representaciones en función del tiempo, sino estos ya son fasores. Entonces el voltaje primario sobre el voltaje secundario es igual a la corriente de secundario sobre la corriente del devanado primario, y esto es igual al número de vueltas del primario sobre el número de vueltas del secundario, ¿sí? Eso más adelante hay que utilizar mucho. Entonces vamos a tener las potencias del transformador ideal. Entonces tenemos la potencia de entrada, que es igual al voltaje primario por la corriente primaria y por el coseno del ángulo en este caso del devanado primario, ¿sí? Entonces esta es la potencia suministrada del circuito primario, y la potencia de salida, pues como vemos, es el voltaje de secundario por la corriente secundaria y por el coseno del ángulo de esta potencia secundaria, que no es más que la potencia del circuito secundario hacia las cargas. Entonces aquí para lo que se relaciona con el transformador ideal, vamos a tener estas igualdades, que la potencia de entrada siempre va a ser igual a la potencia de salida, ¿sí? Ya que el transformador ideal es considerado un dispositivo sin pérdidas, por ende no cambia sus ángulos. Como nos podemos dar cuenta aquí, el ángulo del devanado primario es igual al ángulo del devanado secundario, y por ende sus factores de potencia van a ser igual. También tenemos la potencia reactiva. La potencia de entrada es igual al voltaje del devanado primario por la corriente del primario y por el seno del ángulo primario. Y esto es igual, como nos damos
cuenta acá es igual a la potencia reactiva de salida. Entonces hay igualdades, ¿sí? Entonces, con lo que respecta a la transformación de impedancias, ¿sí? Vamos a ver la transformación de la impedancia del lado del devanado primario, ¿sí? Nos dice que la impedancia del devanado primario es igual al voltaje primario sobre la corriente primaria. Ahora tenemos estas dos expresiones, tanto de voltaje como de corriente. Sí, son formas en las que se puede representar los voltajes, ya sea el voltaje primario o el voltaje secundario. Como podemos darnos cuenta, el voltaje primario se puede representar en función del voltaje secundario y el secundario en función del voltaje primario, siempre con la relación, no, siempre. Lo mismo la corriente, sí, cada uno se representa en función del otro. Entonces, como podemos darnos cuenta, reemplazamos BP como es el primario, ¿sí? A por BS y la corriente del primario IS sobre A, ¿sí? Entonces tenemos que la transformación de impedancia es igual a A al cuadrado por el voltaje del secundario sobre la corriente del secundario.